presidente del Ateneo, le doy la bienvenida a todos ustedes. Se va a celebrar la conferencia en homenaje a la primera vuelta al mundo, nada más y nada menos. Coleccionismo de etiquetas, 2 puntos, un mundo de color. Me acompañan en la mesa don Ángel Alberto Núñez Moreno. Ahí está mi querido compañero, gran dermatólogo, profesor. Ha sido hasta hace pocas fechas tesorero de esta casa y bueno, es mi amigo. Con eso yo creo que está todo dicho. Mi amigo. Por cierto, cada día tiene más pelo. No sé cómo lo hace. Como es dermatólogo se nota. Bien. Don Eduardo Domínguez Lobato, presidente de la Fundación Domínguez Lobato, que hace pocas fechas firmamos en el Ateneo una magnífica colaboración entre las dos instituciones, y lo cual le agradezco profundamente, porque va en beneficio no solamente de Sanlúcar, sino también de Sevilla. Don Francisco Pérez Morón, tesorero del Ateneo, se estrena en el cargo. Muchísimas felicidades, don Francisco, y buena tarea le queda, ¿eh? Muy bien. Además es jefe también del equipo de compañeros, se encarga de coordinar todo lo que es el personal. Muchas gracias, don Francisco, y bueno, entre otras cosas hay que tener eso todo preparado. Como verán ustedes, estamos arreglando un poquito, hemos cambiado todo lo que es el salón de actos y va a quedar precioso. Y también nos acompaña nuestro amigo don Rafael Montaño García, que va a ser nada más y nada menos que el conferenciante. Gracias, don Rafael, por su presencia en esta ya su casa, que lo sabe muy bien. Pues gracias a vosotros, y para mí es un auténtico placer estar aquí. Muy bien. Una vez dada la bienvenida, le cedo la palabra al presidente de la Fundación Domínguez Lobato, don Eduardo Domínguez Lobato. Cuando quiera, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente. El hablado de ese acuerdo, de esa colaboración, de esa sinergia que hay entre dos instituciones. Nosotros somos una institución cultural cuyo lema es Arte, Literatura y Flamenco de Andalucía. Estamos ubicados y domiciliados en Sanlúcar de Barrameda, y colaborar y asociarnos con el excelentísimo Ateneo de Sevilla es, primero, como andaluces, como sanluqueños y como devotos de toda la actividad cultural e ilustrada que ustedes hacen y han hecho siempre, es una verdadera satisfacción. Es verdad que nosotros tenemos buenos amigos en el Ateneo y que fruto de esa amistad también son los acuerdos de los que ha hablado el presidente. Se trata de conmemorar, de rememorar y de celebrar entre Sanlúcar y Sevilla, entre Sevilla y Sanlúcar, ese 5º centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, que se celebrará del 19 al 22. Eso es un asunto de Estado, es un asunto autonómico, es un asunto regional, comarcal y municipal. La envergadura es muy trascendente, y ya como han sido esas exposiciones universales en Sevilla del 19 y principios del 20, esa Expo del 92, esto puede ser, y de hecho será, una verdadera revolución otra vez para Andalucía, para España, y para Sevilla y para Sanlúcar, esperemos que también. Por eso agradecemos muchísimo al Ateneo que a través del Guadalquivir, esta vez viene el Guadalquivir río arriba y está con ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias, que disfruten de esta conferencia. Habrá otras 3 más también dentro de esta celebración de la Vuelta al Mundo, y que ustedes disfruten con Rafael Montaño, que les ilustrará en algo muy bonito y muy cercano a nosotros, como es el vino, sus maneras y el papel antiguo. Muchas gracias. Muy bien. Agradezco la presencia, don Carlos Galvez. Muchísimas gracias, mi querido compañero, presidente de la Monarde, Sociedad Médica de Escritores y Artistas. Hasta hace muy poca fecha ha sido secretario general, con una gran labor, con una dedicación al Ateneo, que le agradezco de todo corazón. Es mi compañero y mi amigo médico. Gracias, Juani, como su fiel compañera, que siempre le acompaña a todos los actos. Antonio, gracias por tu labor. Mila, sabes que el viernes hará aquí una entrega de 8.600 productos que dona el Instituto Español, y se lo vamos a hacer entrega a las 3.000 viviendas, porque estoy empeñado en colaborar con ese barrio tan necesitado de Sevilla. Hay una labor muy grande por hacer, porque, y esto se lo dije el otro día al señor alcalde en la
la toma de posesión. Él habló efectivamente de estos actos, de la circunnavegación, y lo que ha dicho muy bien su presidente, de que hubo ese mismo día, venía de Madrid, de una reunión que había habido en el Ministerio, y llegó, bueno, un poquito tarde, pero por eso, porque venía de Madrid de reunirse con todo el equipo, que posteriormente salió en la prensa, que todos ustedes habrán visto, se reunió el alcalde de Sevilla con todo el equipo ministerial. Por tanto, yo corroboro lo que usted ha dicho. Y Milagrosa, Mila, para los amigos, una gran labor por hacer con las personas más necesitadas. Tenemos al barrio de los Pajaritos, que es el más pobre de España. Y no podemos mirar para otro lado. Y dentro de España, además, 5 de los 15 barrios más pobres están en Sevilla. Y eso el Ateneo, como les digo, no va a mirar para otro lado, va a mirar para esos barrios más necesitados. Bien, agradezco la presencia de todos ustedes, como no podía ser de otra manera, y vamos a continuar el acto, pero estas las tenía que decir porque me salen del alma, como médico y como persona muy interesada por mi ciudad. Tiene la palabra nuestro tesorero, don Francisco Pérez Morón. Cuando quiera, don Francisco. Bueno, son solamente unas palabras de bienvenida, yo diría, a estos embajadores de Sanlúcar, ¿no? Sí, sí. Aquí a Sevilla. Sanlúcar, tan querida por todos nosotros los sevillanos. Veo aquí caras muy conocidas, amigos, casi de familia. Y es la primera vez que acompaño al presidente en un acto como este, y me alegra enormemente, sobre todo un tema tan importante como es las historias o etiquetas de los vinos. Vinos que me ha recordado mi viaje que yo he estado haciendo a Cuba, donde he visto igual, se lo he dicho a usted, en cual he estado viendo las etiquetas, parecía que estaba yo ahora en La Habana y en Santiago. Bueno, pues que se repita, que pronto iremos nosotros también a Sanlúcar. Me comprometo como ateneísta a hacer una visita a Sanlúcar y repetir un acto similar a este en Sanlúcar, pero allí lo vamos a hacer con una manzanilla que dice mi hermano Ángel Núñez que es la mejor del mundo, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar un buen rato y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, don Francisco. Y a continuación hace uso de la palabra, yo creo que la persona que más se ha tomado esto con el corazón, con el alma, y eso me encanta. Doctor en Medicina, coordinador del proyecto Sellos de Correo de la Primera Vuelta al Mundo. Tiene la palabra el profesor don Ángel Alberto Núñez Moreno. Cuando quiera, profesor. Señor presidente del excelentísimo Ateneo de Sevilla, don Alberto Máximo Calero, señor presidente de la Fundación Domínguez Lobato, don Eduardo Domínguez Lobato de Sanlúcar de Barrameda, mi querido amigo y hermano en sangre Francisco Pérez Morón, actual tesorero de nuestra docta casa, don Rafael Montaño García, quien nos va a deleitar con la presentación increíble de su colección de cromolitografías. Señoras, señores todos, mi estimado amigo y presidente de la Asociación de Médicos, Artistas y Escritores de Sevilla, Nicolás Monardes, mi querida compañera médico, compañeros que fuimos de estudio en la Facultad de Medicina de Sevilla, actualmente la vocal de Acción Social, a todos cuantos habéis dejado vuestra casa por estar con nosotros durante unos momentos en los cuales vamos a hacer un homenaje a esa hazaña única en la navegación de la humanidad. La hazaña que es necesario recordar, y lo estamos haciendo nosotros, unidos de la mano, Sevilla, Sanlúcar, Sanlúcar, Sevilla, nunca mejor aquella expresión de los reyes, tanto monta, monta tanto. Lo importante es que hemos formado un proyecto que se llama, como bien decía anteriormente mi presidente,
los sellos de correos de la primera vuelta del mundo, en la cual ya hay 12 sellos editados, ¿no? Y hay una petición tremenda por los sellos. Y nosotros pensamos en ese proyecto hacer más presentaciones de sellos. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y no en otro sitio, como diría aquel, como comprenderéis, ¿no? Las notas de humor siempre son importantes en una presentación de un conferenciante con una seriedad y una valía como es don Rafael Montaño García. Hemos organizado en este proyecto por lo pronto 4 conferencias. Esta es la primera. 2 serán en abril y la última en mayo. Todas ellas van a tener como fin traer a la memoria y traer al público, a los asistentes, algo que no es común, algo que no se ve todos los días en la revista, ni se ve expuesto. Por ejemplo, esta colección, no es fácil tener acceso a este tipo de colección. Luego, la del 11 de abril, si mal no recuerdo, es la presentación de un descubrimiento de una pintura o de una escultura, Rafael. Una escultura de Martínez Montañés. Que se hizo importantísima. Y ustedes dirán, bueno, pero escultura, etiquetas de vino, pues mire usted, es que todo es importante, todo aquello que ha girado alrededor de la vuelta al mundo. Y ha girado alrededor de la vuelta al mundo el vino, porque cuando salieron esos barcos, yo tengo apuntado aquí porque mi memoria me falla, y será don Rafael Montaño García el que explicará mejor toda esta serie de cosas, porque él es un investigador, ha sido investigador y lo seguirá siendo durante muchos años, de la enología, de la vinicultura del Marco de Jerez. Sabe como nadie sobre el olor, sobre todas las características organolécticas de los vinos del Marco de Jerez. Él tiene ese coleccionismo de etiquetas que titula Un mundo de color y que hoy nos va a presentar. E insisto, ¿por qué etiquetas del vino? Bueno, por una sencilla razón. Y es que en los barcos que partieron en esa circunnavegación habían 356 botas de vino y 400 odres. Muchos litros de vino, tanto que puestos al precio de hoy en euros serían 60.000 euros. 60.000 euros, señores, en vinos son muchos euros. Y me preguntaréis, bueno, ¿y por qué tanto vino? Por una sencilla razón, y era que había como especie de un convenio colectivo, y es que la marinería recibía todos los días 1 litro de vino, repartido en 4 tomas. De ahí la importancia que tuvo el vino, es decir, sin el vino creo que no hay marinero. Pero bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad, don Rafael? Aquí todo correcto, don Ángel. El problema es, mi pregunta, bueno, tenemos los vinos en los barcos, pero entonces, ¿cómo sabían aquella gente qué tipo de vino llevaban y por qué razón nacen las etiquetas en las botellas? Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los presentes, por supuesto a la mesa, don Francisco Pérez Morón, don Alberto Máximo Pérez Calero, don Eduardo Domínguez Lobato y, como no, a mi amigo don Ángel. Para mí es un placer conversar un rato y charlar con vosotros sobre, no en sí el coleccionismo de etiquetas, no se trata de mostrar una selección de piezas, ¿no?, que pueden tener más o menos años, es darle valor a la iconografía, a las artes gráficas del siglo XIX que tuvimos en esta Baja Andalucía y que fue de lo mejor que se ha hecho en Europa. Ahora, mediante vayamos pasando algunas láminas, os iré explicando por qué esa belleza intrínseca, por qué tiene ese valor, un valor que ha estado perdido durante años. Nadie le ha prestado nunca atención a esto, pero las artes gráficas, las litográficas del momento, que se crearon en Málaga, que se crearon en Jerez, que se crearon en muchos puntos de España, han dado una calidez y un trabajo realizado y terminado espectacular. Bueno, en el tema que me decía Ángel sobre los vinos,
Bueno, pues es verdad, ¿no? Había más botas de vino que marineros en esa expedición, ¿no? En esas 5 naves. Y los vinos que se encontraban eran vinos que estaban en odres, que son pellejos, o bien en botas, ¿no? En botas en sí. La etiqueta, como soporte iconográfico, como soporte publicitario, no llegará hasta finales del siglo XVIII, comienzos del siglo mitad quizás del siglo XIX, que se instaura en España, porque todavía el vino embotellado no estaba muy a la boga, ¿no? Y por mi parte, bueno, yo creo que hay un nexo de conexión magnífico, ¿no? ¿Qué sería de esta Baja Andalucía sin nuestra vitivinicultura? La vitivinicultura forma parte de nuestra vida. Está actualmente en boga total. O sea, nos acercamos a la enología, nos acercamos a la gastronomía, a los maridajes, visitamos la bodega, visitamos el campo, los predios, la pisa, lo conocemos todo, queremos probar los palos cortados, los vermut, los vinos de entretiempo, los vinos de añada, lo queremos conocer todo, pero siempre nos dejamos por detrás una parte muy importante, que ha sido la publicidad que ha dado soporte a esos vinos. Tengo un amigo que decía que el vino por dentro es espectacular y lo conocemos, pero por fuera es una manera de vestir el vino. Evidentemente el producto tiene que ser un producto conseguido por dentro y por fuera, y ahora lo vamos a ir viendo. Creo que llama Moyá. Sí, Luis Moyá. Es capitán de navío, sí, de la Armada. Sí. Hablaba de la vino circunnavegación, porque curiosamente, y me corrige si me equivoco, algunos vinos volvieron, y cuando volvieron traían unas capacidades organolépticas increíbles. De ahí ha surgido, hoy en día creo que se está haciendo, el famoso mareado, el vino mareado. Vamos a marear el vino, es decir, vamos a mandar unas cuantas botas, unas cuantas barricas a que den nuevamente la vuelta al mundo, que estén navegando determinado número de tiempo. Eso por una parte. Y como decía, la inspiración. Si alguien se inspira y dice la circunnavegación, alguien se inspira y dice, bueno, pues vamos a mandar el vino que tan rico volvió, haciendo la vuelta al mundo. Yo le pregunto a Rafael, ¿y cuándo te surgió la inspiración? ¿De qué manera te picó el gusanillo de buscar los cromos, de la cromolitografía? Bueno, sí es verdad que la colección está compuesta por 60.000 etiquetas, 60.000 piezas. No todas son cromolitografías, de esas se pueden extraer 8 o 9.000 piezas que sí son del siglo XIX y que marcan toda la tendencia iconográfica y cromolitográfica del siglo XIX. Es una enciclopedia. Los artistas gráficos la usaron como soporte publicitario y muestra cómo los bodegueros, los almacenistas de vinos, los vitivinicultores se fueron adaptando a los nuevos tiempos que iban surgiendo, ¿no? Que se iban dando según la nación en ese momento, ¿no? Los cambios políticos. Y es lo que vamos a ver. A mí me surge desde muy joven. Yo con 13 años ya empiezo a coleccionar, pero claro, de una manera un poco de principiante, ¿no? Me acuerdo que mi tío, que fue el gran impulsor de esta colección conmigo, él llamaba a las puertas de la bodega y no necesitaba decir quién era. Llamaba a la puerta y decían desde dentro, ¿quién es? Y decía, gente de paz. Y la puerta de la bodega se abría. Yo seguí con ese gente de paz. Lo que pasa es que solamente también le añado el carácter de la investigación, le añado el carácter de saber y de conocer qué es lo que tengo en mis manos para poder enseñar al mundo, que no es solamente una etiqueta de vino que puede enseñar o mostrarnos una imagen, sino que es verdaderamente las artes gráficas que ilustraron a la España del XIX y del XX. Gracias, Rafael. Nada. Bueno, Rafael tiene, como muchos de nosotros, esas ganas de servir a la sociedad, donde lo llaman para que dé una conferencia en Cádiz, en el Puerto San María, para que organice actos referidos a la primera vuelta al mundo, referidos, como estamos haciendo observaciones, a su experiencia referente a la tecnología. Él no duda de existir. El patrono de la Fundación Domínguez Lobato, que también desde hace mucho tiempo tiene entre quizás su mayor interés el hecho de promocionar todo cuanto se refiera a la primera vuelta.
Por lo tanto, tenemos a un hombre que conoce con profundidad todo cuanto ocurrió. Algunas veces cuando yo hablo con él, lo único que me hizo falta decir es cuántas tablas tenía la centena de los barcos donde iban las 5 naves que salieron. Tremendo, el tiempo lo dan las velas. Y entonces por eso yo le voy a dejar, después de esta pregunta que me voy a comprometer, Rafael, ¿tú crees que el gobierno, y digo gobierno desde arriba del Estado, lo que dicen ahora el Estado central, la autonomía, las diputaciones, los ayuntamientos, se han preocupado de verdad por que quede de esa impronta en la memoria colectiva lo que hoy vemos como algo imposible, que era prácticamente imposible hacerlo en aquella época? Sin embargo, de los 234 más 30 que recogieron en Tenerife total, unos 260 marinos, volvieron 18. En un estado lamentable. En un estado lamentable. Yo digo, ¿tú crees que se ha preocupado el Estado en todos sus estamentos, valga la redundancia, y lo que es más profundo todavía? ¿Crees que todavía tenemos posibilidad de hacerlo? Bueno, la verdad que la pregunta llevaría quizás a ser un objeto de conciencia entre todos, ¿no? Yo creo que particularmente vamos un poco tarde. Yo en mis programas en Sanlúcar siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos un movimiento cultural envidiable, o sea, la gente de a pie, la ciudadanía, se implica y hace movimientos culturales, se hacen libros, conferencias diariamente, exposiciones, pintura, poesía, pero el proyecto grande, el proyecto del cambio de una ciudad, del cambio de una ciudadanía, ese se nos resiste. Y en este caso también. Genaro de Cabestany fue alguien que intentó promocionar el cuarto centenario y no pudo porque chocó con las administraciones públicas y su proyecto terminó en el cajón de los papeles de reciclaje. Yo espero y ojalá que esto no ocurra en este proyecto. Estoy en que quizás vamos un poco tarde, pero sé que hay muchísima gente y muchas entidades trabajando por detrás. Así que bueno, yo todavía confío. Bien, gracias, pues te dejo ante tu público para que nos dejes esa conferencia que esperamos quede, como siempre, a gusto de todos. Bueno, pues yo, si me lo permiten, la voy a dar de pie, me voy a acercar al estrado y aquí estoy más cómodo ahí. Bueno, coleccionismo de etiquetas es un mundo de color. Cuando hablamos de la etiqueta de vino, cuando hablamos de una etiqueta, bueno, la etiqueta ha existido desde siempre, ¿verdad? Es un trozo de papel, es una insignia que sirve para catalogar, para nombrar algo que está dentro de un recipiente. Pero bueno, hay una diferencia enorme cuando verdaderamente eso tiene un carácter publicista. Y es a lo que vamos, a ese carácter publicista. Para centrarnos en lo que la etiqueta forma o llega a ser un punto importante sobre la publicidad en nuestro país, nos tenemos que acercar a los finales del siglo XVIII. En esta primera lámina podemos ver al inventor de la litografía, el señor Johannes Alois Senefelder. Este señor, en 1796, inventa una manera de copiar, ¿no? De copiar en formato papel, hacer copias de algo, de un mismo dibujo, de una misma lámina, ¿no? En este caso con unas técnicas de impresión que consiste en la reproducción a través de grabados de piedra caliza, en cobre, etcétera. No vamos a entrar ahí porque sí es un trabajo bastante complicado. Este señor lo hace porque él es músico y necesita imprimir muchas partituras y necesita buscar una manera de sacar que no sea tan costoso. Y gracias a la litografía empezamos a acercarnos al mundo de la publicidad que invade Europa y que invade, en este caso, España, un poco más tardío, y que nos va a acercar, evidentemente, a la etiqueta como formato publicitario.
Bien, las primeras etiquetas que yo tengo estudiadas que se utilizan con un carácter publicista llegan a comienzos del siglo XIX. En este caso, sobre 1808, finales del 18, comienzos del siglo XIX. Sobre 1808 aproximadamente comienzan a aparecer varias etiquetas, en este caso para la casa de Moet y Chandon y la casa de Dom Perignon, de una manera muy rústica y todavía poco elaborada, pero son las primeras piezas que se tienen catalogadas en Europa. En España todavía no había llegado y tardaría todavía en llegar. Para conocer un poco la historia de la vitivinicultura en el marco de Jerez, en este triángulo del Jerez superior, yo he destacado una serie de puntos para entender por qué aquí todavía no llega. Primero, porque el vino embotellado no estaba todavía en práctica, ¿no? Aquí se utilizaba pues los puertos de Sanlúcar, o en este caso el puerto de Cádiz, para meter sus botas y llevarla a los 5 continentes. Todavía el vino embotellado no estaba establecido porque la bodega en sí no había terminado de cuajar. Hay puntos importantes como la eliminación definitiva del gremio de cosecheros en 1837. Esta serie de puntos que voy a hablar es para ponernos un poco en síntesis de lo que nos podíamos encontrar en ese comienzo del siglo XIX en la España, sobre todo en esta Baja Andalucía, en el comercio de los vinos. Para mí hay puntos importantísimos como la eliminación del gremio de cosecheros, en este caso en España en 1834, 1837, eliminando antiguas praxis comerciales como la prohibición de la entrada de vino foráneo, el almacenado de vinos, etcétera, etcétera. Evidentemente, praxis que rozaban el feudalismo, porque eran señores terratenientes que intentaban salvaguardar sus propios beneficios, ¿no? Sus beneficios propios, y evidentemente no le interesaba una globalización del producto. Hay otro punto interesante como la desamortización de Mendizábal. Los grandes terratenientes y bodegueros del momento pues se hacen con muchos edificios en sitios importantísimos y claves dentro de las grandes ciudades. Ese punto también ayudaría a cambiar la sociedad de la vitivinicultura, o en este caso el mundo de la vitivinicultura en el marco de Jerez. En este caso, la ley sacada por el gobierno liberal de aquella manera, de aquel tiempo, hace que importantes terratenientes y caciques del momento puedan hacerse con importantes bodegas y edificios que estaban en puntos muy enclavados dentro de ciudades tan importantes en el mundo de la vitivinicultura y del vino como era Sanlúcar, el Puerto y Jerez de la Frontera. Hay otro punto interesante, que es la creación del sistema de criaderas y soleras. Este es un punto que causa quizás un poco todavía de discrepancia, porque hay un sector de la investigación que no lo tiene todavía claro, hay otro sector que sí. Yo particularmente creo que se pudo hacer perfectamente en Sanlúcar. Encontramos ya referencia, en este caso, en el Semanario de Agricultura y Arte dirigido a los párrafos, en un artículo magnífico de Agustín Fernández en 1801, donde ya habla de esa manera de hacer el vino. El sistema de soleras y criaderas perfectamente pudo ser inventado en Sanlúcar en aquellos años y que evidentemente sustituiría al antiguo sistema de añadas y por supuesto cambiaría el mapa económico y vinícola de esta Baja Andalucía. Evidentemente, el punto también importantísimo de la litografía, inventada por Alois Seneferder, y después, digamos que sumado, ¿no?, con la invención de la cromolitografía, que fue inventada por el impresor francés don Godofredo Engelmann en 1835 y que termina de redondear lo que iba a ser un soporte publicitario que adornarían y que vestirían el vino durante todo el siglo XIX, durante el siglo XX, el siglo XXI y creo que en adelante. Y otro punto importantísimo es la formación de la bodega exactamente como una industria moderna. Javier Maldonado Rosso, en su magnífico libro y tesis, La formación del capitalismo en el marco de Jerez, ya hace un repaso magnífico de este último punto, de cómo la bodega va pasando de una industria, o digamos de un negocio familiar y todavía rústico, si se me permite la palabra, a
bueno, a un negocio ya terminado, a una industria moderna. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue con alambiques propios, con una tonelería propia, con empleados a sueldos, escritorios, una red comercial. O sea, se cierra el círculo, ¿no?, para que una empresa como una bodega sea autosuficiente. Bien, las primeras etiquetas que se conocen y que empiezan a embotellarse en España son etiquetas que vienen de la firma de los señores González y Dubós. Sanluqueños ambos de nacimiento, aunque sus bodegas están en Jerez. Quizás el nombre de González y Dubós ahora mismo no suena demasiado, pero si os digo que esto es González Vías, sí. Manuel María González Ángel, Juan Bautista Dubós López de Haro originan esa primera empresa de vinos, de exportación, crianza y exportación de vino, pero la hacen en Jerez de la Frontera. Estas primeras etiquetas, según mis estudios, son las primeras. No conozco piezas más antiguas de estas. La podemos ver de una manera tosca. Todavía la litografía, la cromolitografía no está demasiado conseguida. Vemos que todavía le falta por evolucionar. En este caso vemos dos etiquetas muy interesantes, una de manzanilla, otra de Eas Indian Sherry, que es lo que decía antes mi amigo, lo que decía Alberto, cuando hablábamos de esos vinos mareados. Actualmente el Indian Sherry es un vino que se hacía en los viajes transatlánticos y que actualmente la bodega lo vuelve a recuperar. En este caso, las dos etiquetas que estamos viendo en pantalla son etiquetas que no están hechas en España. En ese momento parece ser que, al ser algo bastante más novedoso, todavía no se había implantado empresas que pudieran hacer este tipo de trabajos litográficos para vestir el vino, y se tienen que ir, en este caso, a la empresa de Gustave Nissau. Es una empresa que funciona entre 1850 y 1872 para ilustrar estas etiquetas. Estas etiquetas se hacen gracias a los premios que consiguen González y Dubós en la Exposición Nacional de Agricultura de Madrid de 1857. Aquí podemos ver otra imagen. En este caso es una lámina sin recortar de piezas originales de la litografía alemana, una litografía que se fundó en Cádiz en 1861 con sede en Sevilla, y que, hay algunas piezas de González y Vías. En este caso ya el señor Dubós había fallecido, ya la bodega se había asociado con Robert Blake Vías, y son piezas de la década de 1860-1865. Esto lo pongo porque, es un pequeño paso para que podáis ver cómo va evolucionando el trabajo litográfico. Seguimos viendo etiquetas todavía poco conseguidas, con colores todavía poco conseguidos, poca definición, poco realismo, pero que todo iría cambiando en los siguientes años. Aquí ponemos la década de 1870 con unas piezas de Huistremundo de Loma y del señor Francisco Nicolau, con fábricas de licores y aguardientes del puerto de Santa María. Sigue todavía siendo... Vemos que durante los años 50, 60 y 70 las piezas siguen siendo bastante toscas y poco conseguidas. Bien, antes dije que según mis estudios, las primeras etiquetas que llegan o las primeras cromolitografías que llegan como soporte publicitario al marco de Jerez lo hacen en 1850. Primero porque los coleccionistas, no solo yo, sino otros muchos, no hemos podido catalogar piezas más antiguas de 1857, 1858. Y hay un dato muy interesante, que es que la mayoría de las empresas litográficas que se dedican a los trabajos litográficos, en este caso a la estampación de etiquetas comerciales, empiezan a fundarse todos alrededor de 1850. Aquí tengo una selección de cartas comerciales. Fíjense también la maravilla, ¿no?, del trabajo litográfico que tenía en caso una carta comercial de la época. Son cartas donde, en este caso de empresas litográficas de Málaga, donde, en sus escritos podemos ver el precio que llegan a adoptar con bodegas y tal, en el precio del tinte, de la elaboración de las piezas. En este caso tenemos unas láminas comerciales de Fausto Muñoz, que se funda en 1856. Tenemos... otras piezas de Rafael Alcalá, litografía jerezana, imprenta de Francisco Rodríguez. Aquí los señores de Manuel Hurtado, situados en Jerez de la Frontera. En Sanlúcar encontramos a Viuda de Oña, a Luque y compañía, la revista Médica Bomba. Es un claro ejemplo de las empresas que empiezan a surgir alrededor
Hombre, evidentemente, no solo al calor de los vinos, pero sí de la publicidad. Las empresas empiezan a utilizar el formato publicístico, el formato de la publicidad como un arma, evidentemente. Y en 1850 se fundan la mayoría de las empresas de litografía y cromolitografía de la Baja Andalucía, que se fundan no solamente para, bueno, el comercio de pasas, que en Málaga era muy importante, o de otros ultramarinos, o de otros productos textiles o de cartón, sino por supuesto al negocio del vino. El vino embotellado empieza a ser una realidad, se empieza a embotellar vino y por supuesto hay que vestir el vino. Y todas esas empresas se van nutriendo evidentemente del importantísimo núcleo bodeguero que existía en ese triángulo del Jerez superior. Eso es Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y otros núcleos como Chiclana o Puerto Real, incluso en Sevilla, que también hablaremos ahora. Bien, la explosión comercial de la vitivinicultura unido al auge comercial en Europa y América del vino embotellado hacen que el último tercio del siglo XIX juegue un papel fundamental a la hora de que las grandes empresas bodegueras del momento comiencen a cuidar la estética y la publicística de sus productos, reflejados en las etiquetas y en la cartelería. Son bellas imágenes representativas de la vida cotidiana con la intención de incrementar las ventas del producto, de buena o de mala calidad, porque la publicidad podría valer lo mismo que para un producto de muy buena calidad como para un producto engañoso, como veremos a continuación. Era un país con un alto índice de analfabetismo. Se evitaba la excesiva información del producto y se vestía la botella de una forma muy curiosa para llamar la atención. Personajes famosos, políticos del momento, gente que podía atraer no solo a un sector pudiente, sino quizás a otro sector que no tuviera las mismas formas de llegar a él. Etiquetar con conocidos personajes del mundo social, político, histórico, para dar más caché al producto. Ejemplo, la monarquía, ¿no? El político, las efemérides, el folclore. Veréis, allá afuera hay 2 álbumes cargados de etiquetas, ¿no? Es una pincelada que me he traído hoy, pero vais a ver cómo todas las grandes personalidades del siglo XIX y del siglo XX están representados en la iconografía del vino como un soporte y como un arma de venta enorme, ¿no? Lo que hoy podemos hacer en televisión, ¿verdad? Y en otros formatos comerciales. La etiqueta también formaba parte de esa competición en los mercados extranjeros, donde sí ya se estaba utilizando de manera más consuetudinaria, ¿no? La publicidad, ejemplo, las exposiciones universales, ¿no? Sí, es verdad que en Europa desde 1830, incluso anteriormente, ya se estaba embotellando vinos con etiquetas. Y bueno, España llega un poco más tarde porque su comercio era más oceánico y atlántico que otro, ¿no? Bueno, hay un punto que es la forma de publicitar, de darle publicidad a los diseñadores y dibujantes de la época, pues veían una riquísima oportunidad de darle salida a sus trabajos. En este caso, la mayoría de estos dibujos vienen evidentemente de la prensa histórica del momento, de las grandes revistas del momento, el semanario, el semanario ilustrado, ¿no? El Mundo Ilustrado, el Siglo Ilustrado, semanarios pintorescos y costumbristas del XIX, que era un soporte importantísimo para los dibujantes y pintores del momento. Ellos también utilizaron la etiqueta de vino como ese soporte publicitario para dar rienda suelta a sus trabajos de diseño. Cuando hablábamos antes de esa publicidad engañosa, aquí vemos un claro ejemplo, Elixir Alfonso XII. Bueno, esto estaba prohibido, la imagen del monarca no se pudo utilizar en un formato de publicidad para los vinos hasta 1910, que lo consigue Manuel Fernández de Bobadilla con una historia muy simpática. Tiene la primera orden real para utilizar ese formato. Pero bueno, evidentemente ya en 1875 o 76, que puede ser esta etiqueta, de un elixir, de cual no se marca el nombre de la bodega, es una etiqueta genérica, pues bueno, es una manera de darle caché a un producto que, bueno, con la palabra elixir, cualquier cosa podía encontrarse dentro de la botella. Bueno, la temática de las etiquetas es muy variada. En este caso es una temática que toca toda la actividad social del siglo XIX y del siglo XX. Efemérides, deportiva, en este caso folclórica,
costumbrista, pictórica, todo queda reflejado en el etiquetado de vino. En este caso, en esta exposición, en esta breve exposición, yo no puedo poner toda la temática, pero sí vamos a ir viendo una serie de temáticas muy influyentes para que podáis ver cómo la bodega no solamente utiliza los personajes, utiliza los momentos políticos y los cambios sociales del 19, sino cómo utilizan la imagen, ¿no? La imagen del vino para vender, cómo visten de una manera exquisita su producto. Vale, un ejemplo muy interesante sobre la iconografía vinatera es el mundo taurino. El mundo taurino queda perfectamente reflejada con una exhibición gráfica sobre el mundo de la tauromaquia, de la dehesa, de los tentaderos, el ambiente previo y posterior, ¿no?, de lo que es una corrida de toro. Lo que vamos a ver es la imagen, la historia en imágenes de las grandes figuras del toreo nacional desde el siglo XVIII. Son imágenes costumbristas de la Baja Andalucía, verbenas, ferias de ganado, tabernas taurinas, la charla, la convivencia taurina. Es un magnífico lienzo para los dibujantes del momento, pues representaban todo su trabajo que se ilustraba en las revistas del momento, La Lidia o El Mundo del Toro, revistas muy importantes del 19 y que utilizaban los bodegueros como formato para su publicidad. Bien, en estas dos primeras imágenes podemos ver cómo el bodeguero Cayetano del Pino, una bodega fundada en el último tercio del siglo XIX en Jerez de la Frontera, utiliza esta riquísima cromolitografía para publicitar sus vinos. Podemos ver diferentes pases de una corrida, diferentes situaciones en el mundo que se puede dar en el mundo de una corrida de toros. Son piezas elaboradas a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, me atrevería a decir en los últimos años del siglo XIX, hechas por importantes, en este caso por importantes empresas malagueñas del sector. Hay que tener en cuenta que para elaborar una etiqueta de esta, el dibujante tiene que dibujar, si esta pieza tiene 60 colores, 60 dibujos. O sea, la composición en sí de la pieza es sumamente difícil. Por eso el trabajo de estas piezas requiere una mano artística muy experimentada. Nuevas imágenes, en este caso el bodeguero Ignacio Olivares de Jerez y los señores de Viuda de José María de Morales utilizan también estos formatos publicísticos, estos formatos para ver, ahora parece que ha habido un pequeño problemilla. En este caso, otras dos piezas de importantes bodegueros, decir que bodegas que están prácticamente desaparecidas o en su mayoría no existen, ¿no? Bueno, otro de los formatos que se utilizaron fue el formato donde la representación de un individuo es el tema base de la etiqueta, ¿no? En este caso podemos ver a Lagartijillo y a un importante torero sanluqueño como fue Hermosilla, en este caso desde la bodega de Domingo Pérez Marín. Antes estuvimos hablando de la famosa bodega de La Guita, que todavía existe, y en este caso de una empresa bodeguera, una empresa en este caso aguardentera, vendía aguardente, ojen y vinos superiores como era Barceló y Torres, establecidas en Málaga. Podemos ver también ya cómo va cambiando el formato, como ya el dibujo es un dibujo totalmente elaborado, prácticamente es una pintura realizada para la etiqueta y ya no son esos trabajos tan toscos que estábamos viendo anteriormente. Vamos a acercarnos ahora a otra temática que fue muy utilizada en el siglo XIX y en el siglo XX, como es la temática religiosa. En la temática religiosa encontramos bellas imágenes representativas sobre los grandes hechos y personajes del mundo bíblico. Encontramos diferentes santos y religiosos a lo largo de la historia que quedan fielmente reflejados en la etiqueta. Una representación cromolitográfica de las grandes obras pictóricas y escultóricas. Variada iconografía religiosa sirven para ilustrar vinos de misa, vinos medicinales, vinos milagrosos, vinos curativos como altares, copas, cruces, ángeles y variada parafernalia religiosa. Es rica elaboración donde no faltan los dorados, los huecos grabados, los bajos relieves. Son etiquetas que rozan una perfección impresionante. En este caso podemos ver una serie de piezas de Carrasco Hermanos, representación de pintura
religiosa del siglo XIX. Bueno, vinos que en este caso Jerez Recadero, ¿no? Jerez San Fernando, o abajo una especial para América, donde se publicitaba el famoso Monjaquina de Cayetano del Pino. Podemos ver cómo el trabajo cromolitográfico es espectacular, y esto, pues, a la hora de vestir una etiqueta, daba un caché al producto impresionante. Aquí vemos otras nuevas imágenes del carácter religioso que vestían estas etiquetas. Francisco Pacheco y compañía, con su tónico reconstituyente San Antonio. Bueno, coñac español, San Carlos de pura uva, en este caso de Gutiérrez Hermanos, otra bodega desaparecida del marco de Jerez. Y abajo pongo una simpática etiqueta de Rioja, porque no solamente el marco de Jerez fue una gran productora de esta iconografía, sino en este caso podemos ver como en este caso las bodegas Heredia, que todavía están en pie, tiene la solera 1900 Rioja el Niño Jesús, con una imagen del pequeño pues magnífica, sujetando una botella de vino, que hoy eso sería totalmente impensable, ¿verdad? Bueno, Sevilla, quizás como productora de vinos generosos y superiores, pues no, pero sí es verdad que hay dos ciudades importantísimas en Sevilla, como es Cazalla y Constantina, que, bueno, yo creo que han sido el alma mater, junto con Rute en Córdoba, de la fabricación de licores y aguardientes anisados. La cromolitografía que existe en Sevilla es muy, muy interesante y sobre todo muy buscada por los coleccionistas y por los historiadores. Aquí podemos ver etiquetas preciosas, estas ya están marcadas en el siglo XX, años 40, años 30, años 20. En este caso, Manuel Morgado, desde Constantina, nos presenta su anís del Monaguillo, un trabajo en pan de oro riquísimo, un trabajo en hueco grabado magnífico, en relieves, donde se presenta esta magnífica pieza para su anisado. Rafael Calmarino, también desde Constantina, en este caso con su anís El Cardenal, otra bellísima pieza que nos ilustra esta temática religiosa. Nos vamos a otra temática para mí muy importante porque nos arraiga con esta Baja Andalucía, que es la temática costumbrista. La temática costumbrista es una iconografía dedicada a la sociedad, evidentemente costumbrista, de la Baja Andalucía del siglo XIX. Nos encontramos el reflejo y la idiosincrasia del andaluz en motivos cotidianos o diversos, festivos como los toros, las verbenas, las fiestas campestres, las ferias. Bueno, ilustraciones extraídas de las antiguas pinturas costumbristas de la Baja Andalucía y del romanticismo del siglo XIX. Encontramos pintura de la escuela sevillana, de la escuela malagueña, Joaquín Turina, Julio Romero de Torres o Gonzalo Bilbao, entre otros, ¿no? Y bueno, ¿ahí qué podemos encontrar? Pues encontramos el donaire, nos encontramos la galantería, el amor, la picaresca, la gitanería. Todo eso queda perfectamente reflejado en estas estampas que vais a ver ahora y que se denominan imágenes costumbristas, porque verdaderamente es eso, es una representación gráfica de esa Baja Andalucía y el costumbrismo de nuestra gitanería, de la tasca, ¿verdad? En estas dos primeras piezas de Ignacio Olivares, un almacenista de vinos jerezanos, podemos ver lo que estamos hablando, ¿no? Una imagen de antes o después, quizás, de la corría, donde majas, manolos, chisperos, conviven, ¿no? Conviven ese folclore, ahí se mezcla el flamenco, se mezcla el mundo del toro, la galantería. En este caso podemos ver una representación de lo que era la feria, las antiguas ferias antiguas, donde quizás ese personaje pues intenta galantear, ¿no? Intenta piropear, ¿no? A la maja, a la manola del momento, ¿no? Evidentemente también encontramos una manera perfecta de estudiar la manera de vestir y la manera de actuar de estas representaciones, que ya no solo son del siglo XIX, yo las enclavaría más en el siglo XVIII, pero que se nutrieron muchísimas bodegas de esta iconografía por su belleza. En este caso vemos dos piezas también de ese carácter costumbrista, desde la destilería y fábrica de espíritus de vinos y aguardiente de López y Reis, enclavadas en Sanlúcar. En este caso para promocionar su marrasquino y su licor de azahar. Podemos ver lo que veíamos antes, ¿no? Las señoras de mantilla sentadas en la mesa son convidadas por copas de manzanilla. En este caso el torero que se quita la montera, ¿no? Intenta galantear a la dama, ¿no? Son etiquetas donde
no hay un personaje principal, sino vemos una composición donde todos son todos son personajes de primera mano. No existe una sola imagen como vimos antes del mundo del toro, ¿no? O Hermosilla o Lagartijillo, que sí, la etiqueta estaba totalmente hecha y diseñada para ese personaje. En este caso son personajes un ideario que no conocido, ¿no? Pero que muestra una representación gráfica del momento. En este caso, dos piezas más, una de Málaga y otra de Jerez, una solera fina oro de Carrasco Hermanos, otra para un ojen que se publicitaba en Málaga, de Pedro Morales. Y nos acercamos ahora a la temática de personajes históricos. Dentro de las temáticas que hemos estado viendo hay una muy interesante, que es la de los personajes, perdón, de los personajes con más reconocidos del momento, ¿no? En este caso son preciosas cromolitografías que están dedicadas a personalidades del mundo de la política, de la pintura, del mundo eclesiástico, de la literatura, de la escultura, de la monarquía. Es un fiel reflejo de los importantes hechos históricos y efemérides a nivel nacional e internacional que marcaron un antes y un después en nuestra historia antigua y contemporánea. Fieles reproducciones de las conocidas obras de arte de pintores y escultores más representativos de su momento. ¿Y qué buscamos en estas piezas? Pues el bodeguero, el almacenista, el exportador. Busca, evidentemente busca el caché, busca la exclusividad, busca que esos personajes conocidos representen las joyas de su corona, representen sus vinos. También puede existir, como hablamos al principio, un vino que sea de una gran calidad o no, pero la manera de representar el vino con estos tipos de personajes le da un cachet y le da un marco superior, ¿no?, en el comercio. En personajes históricos, pues aquí tengo una pequeña representación, ¿no? Cognac Castelar, ¿no?, el político y escritor gaditano, ¿no?, que en este caso fue una representación importante, ¿no?, de esa primera república en España, ¿no? En este caso unos señores de Jerez, si no me equivoco, creo son Manuel Guerrero y compañía, son los que le dedican este cognac, ¿no?, el escudo monárquico como fiel en representación de ese caché, ¿no?, que estamos viendo, y la imagen ya sí cobra cobra la importancia, no antes en el cuadro costumbrista, que era una imagen colectiva. Aquí sí está dedicada especialmente al señor Castelar. En la otra imagen, Cayetano del Pino hace una magnífica cromolitografía dedicada al general Juan Prim, ¿no? Conde de Reus, alma mater de esa gloriosa de 1868, de esa septembrina, de ese movimiento republicano. Yo creo que una figura muy, muy representativa de la historia política del siglo XIX. Traje de gala, armado el caballo en posición como de arranque o de batalla. Yo creo que es una de las grandes joyas de la cromolitografía del marco de Jerez. Aquí vemos otras dos piezas, una de Fernando Mazorra, dedicado a Napoleón, donde una etiqueta de los años 30, donde el empaque, ¿no?, el cognac francés y el cognac francés, qué mejor imagen que poner a Napoleón. Napoleón había entrado en España y masacró al pueblo español, no lo expolió. Hubo una guerra de la independencia que dejó a una España maltrecha y malherida, pero el personaje cala sobre eso, ¿por qué? Porque Fernando Mazorra piensa que ese cognac tiene que estar representado por un personaje de esa valía. En este caso se lo dedica, a Napoleón, ¿no? En esta otra imagen, una etiqueta de elixir, es una etiqueta donde no muestra la bodega ni la destilería, porque es una etiqueta que llamamos genérica, y vemos al político también Ruiz Zorrilla, ¿no?, otro también político importante del último tercio del siglo XIX de la historia social política española. El mundo de la monarquía. El mundo de la monarquía sigue siendo, se utilizó mucho en el siglo XIX, de manera fraudulenta en el siglo XIX, porque no tenían una concesión para hacerlo. En este caso, las primeras etiquetas que se conocen con la imagen monárquica, Alfonso XII, como hemos visto, de manera ilegal, y ya pasamos a una manera legal, como es estas piezas de comienzos del siglo XIX, 1910, 1915, 1920. Aquí
Aquí vemos a Victoria, la reina de España. En este caso vemos a Alfonso XIII, en este tónico reconstituyente de Florido Hermanos, bodegas en Sanlúcar. Decir que estas etiquetas, los primeros que tienen concesión en estas etiquetas fueron los señores de Manuel Fernández de Bobadilla, que en 1910 consiguen de su puño y letra desde la Casa Real tener concesión para poder utilizar la imagen regia en sus productos. Después fueron otra serie de bodegueros como Ricardo de Valderrama, Sánchez Romate, etcétera, los que van haciéndose con las concesiones también, ¿no? Bueno, vemos como el rey está bajo una orla, ¿no?, flanqueado por las banderas nacionales, y en este caso la pose, ¿no?, aristócrata, ¿no?, de la reina Victoria. Bueno, en este caso encontramos otras piezas de personajes conocidos o representaciones importantes en el mundo de la sociedad española, ¿no? Vemos dos magníficas piezas del bodeguero jerezano José de Fuentes Parrilla, una bodega que se funda en 1871 y que utiliza una cromolitografía magnífica. En este caso son dos pinturas de Navarro Cañizares, un pintor español que utiliza en este caso José de Fuentes Parrilla para ilustrar sus vinos. Arriba el asedio de Madrid, Velarde y Daoíz, ¿no?, en la defensa de Madrid. Abajo el famoso cuadro donde se muestra a Agustina de Aragón en la defensa de Zaragoza. Piezas elaboradas por las importantes empresas gráficas de Jerez o de Málaga. Creo que en este caso estas son de los señores de Francisco Gutiérrez en Jerez. Bueno, aquí tenemos otra representación de esos personajes ilustres y famosos, el Anís Lerroux, ¿no?, el político del Partido Radical Republicano, ¿no?, donde, bueno, fue un importante político que hizo, bueno, una lucha encarnizada contra los nacionalismos y contra los movimientos anarquistas, ¿verdad? En este caso, José Villanueva le dedica un anís franqueado entre banderas, la bandera nacional, la otra bandera todavía no he terminado exactamente de ser, porque no es la del Partido Republicano ni es la de Rute. Tenemos todavía que averiguar cuál es esa bandera, pero sí podemos ver cómo bajo esa orla queda la imagen del político y queda las palabras en un hueco grabado y en pan de oro con un trabajo exquisito. Otra de las temáticas más importantes que se han llevado a cabo en la publicidad del vino, en la cromolitografía del vino, es la mujer. La mujer ha sido el arma mater de la publicidad de los vinos, ¿verdad? En este caso de los vinos de fino y de manzanilla, ¿no? Yo siempre he dicho que la manzanilla tiene nombre de mujer y es así. En este caso la temática de la mujer es una iconografía femenina como importante estandarte de la publicidad vinatera. Es reflejo de las diferentes capas sociales de las mujeres en el siglo XIX y XX. Tenemos el flamenco como nexo publicitario, la moda femenina en sus diferentes décadas y la sensualidad, la picaresca, el costumbrismo, la coquetería, la galantería quedan perfectamente reflejadas en estas estampas. En esta lámina que vamos a ver podemos ver la antigua bodega sanluqueña de José Hidalgo, desaparecida hace ya bastantes años, y podemos ver eso que decíamos, las diferentes capas sociales, manzanilla la mía, la mía, la maja y la chula, donde podemos ver cómo va cambiando la manera de vestir y la manera de actuar de la mujer. Abajo podemos ver a la señora quizás de la clase burguesa, de la clase media alta o de la clase alta sanluqueña. Abajo pues las últimas, pues, o las anteriores en este caso, pues podemos ver bueno, pues la mujer más de a pie, ¿no?, de la clase baja. Estas etiquetas son muy representativas y forman parte de las joyas de las cromolitografías sanluqueñas del siglo XIX. En este caso son del siglo XX, son de 1910. Bueno, vemos como las bodegas jerezanas y las bodegas del Marco tenían como objetivo hacer una pieza que pasase a la posteridad por el trabajo, ¿no? Bueno, en este caso ojos azules y ojos negros de Molina Hermanos para representar sus vinos, unas cromolitografías de Fausto Muñoz, una empresa importantísima malagueña, donde podemos ver también lo que hablábamos al principio, la manera de vestir, la manera de actuar, encajes, tocas, bueno, etcétera, etcétera, de la representación femenina de los siglos XIX y XVIII. Otras piezas, en este caso de manzanilla, como es la de Juan Carrasco y Hermanos, o otra en este caso donde se le hace un guiño al país nipón, ¿no?, lo que podía ser una geisha, ¿no?, una etiqueta de Manuel Sánchez Romate, la mujer como centro publicitario de los vinos.
Esta representación también son unas etiquetas que iban a la exportación de México. Era un señor jerezano afincado en Mallorca y que termina viviendo en México y que exportaba vinos allí. Bueno, podemos ver una representación gráfica de esas diferentes representaciones femeninas y muy acercadas al mundo del flamenco. El flamenco ha sido, yo creo que una de los pilares y de piezas, pilar fundamental, ¿no?, de la estética de nuestros vinos. ¿Qué encontramos también dentro de la temática de la publicidad de los vinos? Pues encontramos los cambios políticos que ha sufrido nuestro país, ¿no? En este cambio, cambios sociales y políticos. Es el reflejo, mediante el etiquetado, de los cambios que se han producido en nuestro país. Encontramos adaptaciones industriales y publicitarias de las grandes y pequeñas firmas de Jerez respecto al mismo etiquetado publicitario. Es el reflejo de los cambios sociales de una nación dependiendo de un estado vigente, liberal o conservador. Ahora vamos a ver cómo las bodegas se van adaptando a los diferentes estados que se encuentran. Si es un estado liberal, un estado republicano, es un estado dictatorial, un estado monárquico. La bodega tiene que vender. Y la manera de actuar, la manera de publicitar sus vinos no puede parar. Y ellos van adaptando, en este caso, su iconografía y van adaptando la imagen del vino a los nuevos cambios. Bueno, en esta primera imagen, en una etiqueta de González Vías, nos vemos a la época de Isabel II. En este caso, su reinado de 1833 a 1868, justo antes del golpe de la Gloriosa de Juan Prim. Bueno, la casa de González Vías como proveedores de la reina de España. Vemos como el escudo monárquico, la corona, hablamos de la corona real y flanqueado por banderas nacionales, símbolos patrios, está la monarquía. En este caso, abajo vemos también la leyenda de proveedores de su majestad la reina Isabel II, la reina de España, ¿no? Esta etiqueta está elaborada por Gustave Nissau entre 1850. La empresa se funda en 1850, desaparece en 1872. Evidentemente esta etiqueta es de los años, aproximadamente de los años 60 y poco. Bueno, después de esa monarquía llevada a cabo por Isabel II, llega el momento de la Primera República Española. Los destiladores, los fabricantes de aguardiente, los bodegueros se adaptan a la nueva tendencia política y social del momento. En este caso, piezas de la Primera República Española, 1873-1874. En este caso vemos etiquetas donde no existe una ausencia total de la corona real. No existe la flor de lis, la bordura de gules, las órdenes del toisón de oro de Carlos III y la cruz de Borgoña. Son etiquetas genéricas hechas por la litografía Cairel de Barcelona para su elixir federal y elixir de la República, ¿no? Evidentemente podemos ver la alegoría a la niña bonita, ¿no?, el gordo frígido, en este caso la industrialización de un país. Vemos el sector naval, el sector textil. Es una imagen muy utilizada, ¿no?, por el movimiento republicano. Seguimos viendo etiquetas de esa Primera República: Carabanchel triple, aguardiente de hierbas. Bueno, en este caso la publicidad cambia de manera radical en la mayoría de los casos. Desaparecen, como he dicho, los blasones y los escudos nobiliarios y reales, realzándose los ideales liberales, la cual se identifican con la iconografía femenina, pues esta aparece en poses más tolerantes, ¿no?, en su mayoría con los pechos fuera. Se nota ese movimiento quizás más de libertad que puede alcanzar la sociedad española en 1871. En este caso, y lo podemos ver en la publicidad de los vinos, como la mujer aparecen con los pechos fuera, cosa que antes quizás hubiera sido bastante indecoroso o poco usual. Bueno, se termina esa Primera República, bastante efímera, y llega el reinado de Alfonso XII, 1874-1885. En este caso vemos una etiqueta genérica del elixir Alfonso XII que vimos anteriormente, elaborada por el famoso litógrafo francés Eugène Pichot, una empresa que se funda en el año 75 y desaparece en el año 94 del siglo XIX, y donde podemos ver la imagen de Alfonso XII.
Abajo, bueno, pues una etiqueta de González Díaz donde se vuelve a recuperar los símbolos monárquicos, ¿no? La corona monárquica y los diferentes, la diferente parafernalia, en este caso, del movimiento monárquico. Se empieza a utilizar de manera ilegal la iconografía de Su Majestad Don Alfonso XII como forma publicitaria, como hemos visto anteriormente, y, bueno, en este caso, las grandes firmas del momento vuelven a poner en su etiqueta como proveedores de la Real Casa, cosa que había desaparecido en el momento de la Primera República. Piezas de la época de Alfonso XIII. Bueno, el reinado de Alfonso XII, como sabemos, fue también bastante corto. En este caso llega el reinado de Alfonso XIII. En este caso vemos una etiqueta genérica de licor Alfonso XIII, iconografía basada en una imaginaria coronación como rey de España en 1886. Es una cromolitografía, de nuevo, del famoso litógrafo Eugène Pichot, establecido en Francia. Son etiquetas cuidadas al máximo detalle, donde encontramos un rico pan de oro, hueco grabados y profusos relieves. Estas grandes firmas bodegueras del marco tienen entre sus marcas la iconografía de los reyes de España para la publicitación de sus vinos, muestra de distinción e importancia comercial de la Casa Real Española y, sobre todo, también para la exportación a países ya no solo europeos, sino también americanos. Vemos otras imágenes, en este caso Gamboa Ramírez, el Puerto Santa María, José Permartín, la imagen de Alfonso XIII. Bueno, la reina doña Victoria Eugenia también, en este caso, está representada en la iconografía de los vinos, Amontillado-Ena, de los señores de José Ruiz y compañía, o la reina de España en la manzanilla fina de Marqués del Mérito, una bodega que todavía está en pleno funcionamiento. Bueno, pese a ser una iconografía muy usada por las bodegas del marco de Jerez, ya lo comentamos anteriormente para no repetirlo, estas son las dos primeras etiquetas que tienen concesión real y autorización de la Casa Monárquica para tener la imagen del rey y poder publicitar sus vinos. La historia es que la sobrina de Manuel Fernández de Bobadilla, la señorita Rangel, llega al Palacio Real, y en un acto protocolario, ella, ya con las etiquetas impresas por una empresa jerezana, se acerca y le dice: mire usted, don Alfonso XIII, Su Majestad, qué etiquetas tenemos para representar nuestros vinos, porque bueno, vea con qué maravilloso trabajo, tal, que nos gustaría. Y él pues le concede, en este caso, le otorga el honor de poder tener la primera concesión monárquica y real para la utilización de sus productos. Bueno, se acaba el reinado de Alfonso XIII, llega la Segunda República Española, 1931-1939, y en este caso, pues bueno, evidentemente desaparecen nuevamente la corona real, las flores de lis, la bordura de gules, las órdenes del Toisón de Oro y de Carlos III y la Cruz de Borgoña. Se cambia la clásica franja roja de la bandera por la franja morada. Las bodegas vuelven a adaptarse a los tiempos que corren. Yo tengo esta misma etiqueta exactamente igual, pero con la bandera roja, amarilla y roja, ¿no? En este caso se cambia la franja por la morada, en este caso para ese guiño a la Segunda República Española. Bueno, vemos otras series de etiquetas donde, bueno, en este caso el escritor Blasco Ibáñez, ¿no?, famoso por aquel trabajo como La Bodega, ¿no? En este caso la Unión Vinícola Jerezana lo mantiene en una orla, y bueno, está bordeado por la bandera republicana. En la otra volvemos a ver la imagen femenina de la República, ¿no?, esa imagen iconográfica idealizada de la República. En este caso la bandera sí es la roja, amarilla y roja, porque quizás esta etiqueta sea del comienzo de la República. Entonces el bodeguero, quizás del momento que va a ilustrar su manzanilla, quizás no tenía todavía muy claro que se iba a utilizar la bandera con la franja morada. Bueno, esta pieza lo dice todo. Esta pieza la he añadido antes de venir. La he añadido antes de venir porque me hice con ella hace poco y creo que tiene un valor y un peso brutal. Está hecha en medio de la guerra civil. En este caso es una etiqueta elaborada
por las gráficas Gijón en 1838. Dedicada a los presos republicanos entre los años de 1936, 37 y 38. Gijón terminó en manos fascistas, en manos franquistas en 1937, y es una rareza publicitaria que aún estoy por estudiar, porque se le dedica un anís el presidiario, y si abajo están los 3 años de la contienda. En este caso no llega al año 39 porque la etiqueta posiblemente se elaborara en 1938 y se muestra la imagen de lo que podía ser un preso, bueno, un anarquista, un socialista, un republicano, etcétera, etcétera, cualquiera de tendencias de izquierda, ¿verdad? En este caso, José R. Ponga, que todavía está por estudiar, creo que se arriesgaría bastante a sacar esta etiqueta, ¿no? Tendríamos que estudiar por qué esta etiqueta sale a la luz, porque verdaderamente no es muy común. Bueno, terminada la Guerra Civil Española, llega la época de la dictadura de Francisco Franco, 1939-1975, y volvemos a ver cómo la iconografía de los vinos, la etiqueta de los vinos, el marco de Jerez, vuelve a ocuparse de, bueno, en este caso, símbolos patrios. Vemos una etiqueta, además lo dice todo, ¿no? Manzanilla triunfal, etiqueta de 1939, 1940, la Nueva España, ¿no? Etiqueta elaborada por el bodeguero sanluqueño de Manuel García Monge y dedicada, por supuesto, al alzamiento nacional del 18 de julio de 1936, y bueno, podemos ver un uso de una simbología explícita, bueno, franquista y patria, ¿no? Otra manera de entender es esta otra etiqueta que ha marcado la publicidad, en este caso en el marco de Jerez. Una etiqueta dedicada a Hitler por la visita del torpedero alemán Wolf en septiembre de 1936. La Asociación de Cosecheros, Almacenistas y Exportadores de Vinos de Sanlúcar de Barrameda le dedica esta etiqueta a un contingente alemán, a un contingente nazi que, bueno, pues haciendo maniobras, ¿no?, pues llegan a Sanlúcar de Barrameda. En este caso vemos como la bandera nacional está entrecruzada con la bandera, en este caso la bandera nazi, y se embotellan una serie de etiquetas que se le regala a la marinería y en este caso al Führer, ¿no? Vemos cómo como la imagen es bastante explícita y no deja lugar a duda. Bodega de Carlos Delgado Ota Olaorruchi. Aquí otras etiquetas también de la bodega de Pedro Domecq con una simbología, y en este caso dedicada a importantes personalidades del mundo franquista, ¿no? Podemos ver cómo se le dedica un vino a Don Queipo de Llano, abajo es que no lo veo demasiado bien. Bueno, encontramos otra al general Varela, en este caso al caudillo. Son etiquetas donde el águila bicéfala, los símbolos patrios, en este caso el blasón de la bodega de Pedro Domecq, la bandera nacional, confluye en esa época de la dictadura de Francisco Franco. Bueno, el escudo de España durante el franquismo pues incorpora la cartela con el lema Una grande y libre, junto a otros motivos heráldicos que añaden a los escudos tradicionales de España, en este caso las armas de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, de Granada, las columnas de Hércules, con la cartera Plus Ultra. Otros tomados del escudo de los Reyes Católicos, como ya sabemos cómo es el yugo, ¿no?, y las flechas, ¿no? En este caso vemos como los señores de J. Ruiz ya pone su escudo, el escudo actual de la España franquista de esa época. Esta misma etiqueta la hay de 3 versiones. Está el escudo monárquico, el escudo republicano y el escudo franquista. O sea, es una muestra de cómo se van los bodegueros adaptando a la situación política de la sociedad del momento. Y bueno, esto es una pequeña pincelada. Yo he querido que nos acerquemos más no a un coleccionismo, porque no es en sí el coleccionismo, sino a valorar un trabajo litográfico y cromolitográfico que marcó una tendencia publicística en el siglo XIX. Esto ha estado totalmente perdido, se ha perdido un gran patrimonio. Yo cuando me acerco a este mundo de la publicidad, de la iconografía, me dedico a esto porque es algo que se estaba perdiendo. Las bodegas cerraban, el material se tiraba, caía en manos de especuladores de papel o incluso directamente iba a la basura. El trabajo que he hecho es un trabajo de recopilación y de estudio de cada una de las piezas que llegan a mis manos. La segunda parte de esta conferencia
es la iconografía sobre la carrera de Indias y el 5º centenario de Cristóbal Colón, que es el trabajo que se publicó el año pasado en Sanlúcar, y que, si os parece bien y os ha gustado, bueno, pues sería para mí un auténtico placer que lo hiciésemos un poco más adelante. Por mi parte, agradeceros a todos, bueno, agradeceros la atención, vuestra asistencia, y para mí ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Rafael. Montaño García, la verdad es que ha hecho una auténtica tesis doctoral. Sí. Esto ya quisiera muchas tesis doctorales tener la categoría que se ha visto aquí. Ha hecho un repaso de la historia de España perfecto. Ha habido cosas muy curiosas, como por ejemplo ver en esa fotografía donde aparece anunciando a Alejandro Lerroux, que es la primera firma que tenemos aquí en el Ateneo, en el Libro de Oro. Es del día 18 de diciembre de 1934 y pone a Lerroux. Pues bueno, yo creo que es muy interesante, es una figura importantísima para entender el... Sí, pero me llama mucho la atención porque sale con la bandera de España, no la bandera de la República, o sea, la bandera bicolor. Sí, claro. No la bandera tricolor. No llegó. Yo creo que esa etiqueta no estaba todavía... bueno, el Partido Republicano Radical... Era derecha. Sí, evidentemente, era de derecha. Habría que estudiar un poco... Yo cuando cojo esa pieza, a mí me sorprende, como te digo, me sorprende mucho la iconografía que tienen las banderas. Primero porque la otra bandera no sé exactamente de qué es, no es del pueblo de Rute, no es del Partido Republicano Radical. Ahí hay un guiño bastante extraño. También tenemos que decir que estas piezas salen de las manos de artistas gráficos de pequeñas localidades y posiblemente pudiesen incluso tener errores que el mismo bodeguero podía desconocer y se salen a la luz. O sea, hay datos muy curiosos, sobre todo en la iconografía dedicada a la carrera de Indias y a la carrera americanista, donde se habla, se utiliza mucho la imagen de la mujer americana, de la mujer mexicana, de la mujer de Sudamérica, ¿no? Pero hay muchos bodegueros, muchos fabricantes de anises que se la dedicaban a los indios con el penacho. O sea, confundían la terminología. Es algo muy curioso que ya veremos en otra ocasión. Sí, hemos estado también, don Francisco y yo, hablando sobre las mujeres. Aquí tenemos el cuadro de Gonzalo Bilbao con la típica mujer con aspecto masculino, un poquito, y ese es muy parecido a las que han salido aquí. Si ese retrato es prácticamente un retrato costumbrista de una mujer, ya le digo, firmado por Gonzalo Bilbao. Que no como le digo, la iconografía costumbrista, que a mí es una de las que más me gusta, yo creo que está basada prácticamente en la pintura de la escuela sevillana y en la escuela malagueña, sin lugar a dudas. Yo, aficionado también a la prensa histórica y coleccionista también de la prensa histórica, me encuentro muchísimos grabados de esa ilustración española y americana, o la ilustración ibérica, donde estas representaciones terminan siendo al final trabajos de este tipo de producto, ¿no? de publicidad del vino. Y también, hablando, estamos en el Ateneo, los signos masónicos, los signos masónicos que aparecen en muchos momentos que hemos visto. Sí, hay muchísimos bodegueros en este caso en Jerez existían muchísimos bodegueros que eran... grandes maestros. Sí, correcto, eran masónicos y sus símbolos aparecen. Los señores de Cayetano del Pina había muchísimos símbolos. Yo te digo, mira, cuando hablamos de la estética del vino, esto está todavía por estudiar. No es cierto que yo no soy el único que se acerca a este momento, a este movimiento. Ya existen historiadores y investigadores que han hecho cosas interesantes. Ana María Gómez, desde su blog El Tiempo del Crucero, y creo que su tesis doctoral también está reflejada en este proyecto que hemos visto hoy. Y otros muchos más que me dejo en el tintero, no me gusta nombrar porque seguro que me dejo en el tintero, ¿no? José Luis Jiménez, etcétera. Pero todavía sigue esto sin ser verdaderamente estudiado. No conocemos quién hace estas etiquetas. No se firmaban, muy pocas piezas se han firmado. Conocemos a Carlos Ragel, a José Luis Torres de Jerez, ¿no? Que eran importantes pintores. Etcétera, etcétera, ¿no? A Misiano, Teodoro Misiano, que fueron importantes diseñadores gráficos en el siglo XX, pero todo esto está sin firmar. No sabemos verdaderamente quién ha hecho estos trabajos litográficos, ¿no? Es un trabajo todavía que hay que profundizar mucho más.
quieren ustedes preguntar, y hay cosas muy interesantes. Ya digo que ha hecho una historia verdaderamente impresionante de todo el acontecer de la España de los siglos finales del XVIII, XIX y XX. Yo haría un ruego, que la segunda conferencia referida al mismo tema que hoy hemos disfrutado de tu palabra, que organicemos nosotros, la Ateneo, una visita a San Lucas e intentar hacer esa conferencia en una pequeña bodega de San Lucas y con una copa de esos pinos tan maravillosos y es ponerle la fecha que a todos nos venga bien. Bueno. Y sé que mi hermano Ángel no tendría ningún problema en buscar ese sitio, porque yo creo que esta conferencia, con ese olor a vino, y Sabe distinto. yo creo que, bueno, el disfrute será el doble. Sanlúcar Sí. tiene las puertas abiertas, ¿no? Desde, evidentemente, Tenemos buenos amigos. la Fundación Domínguez Lobato tenemos las puertas Sí. abiertas para todo Muchas gracias. todo Sí. lo que queráis. Buenas tardes. Mi más cordial enhorabuena por conferenciarte esta magnífica exposición, pero escuchándole yo me he quedado sorprendido de una situación. Yo soy coleccionista de filatelía y hay en 1905 una serie muy bonita de Don Quijote y hay una escena que es Don Quijote atacando a los odres de vino, que son sus mayores rivales de Sí. gigantes, y me ha extrañado cómo los bodegueros no han sacado, no eran aficionados para nada a Cervantes ni a Don Quijote para sacar una escena de ese tipo. No, no es del todo cierto, ¿verdad, Rafael? No, exactamente, como dice mi amigo Eduardo, no es del todo cierto. Sí se utilizó la iconografía cervantina, se utilizó allá afuera. Ahora, si os apetece, tenemos los álbumes, me he traído varios álbumes donde están las piezas originales, las podéis ver, las podéis tocar. Son etiquetas que van desde 1854 al siglo XX y sería un placer que las vieseis, ¿no? Y sí se le hace ese guiño a Cervantes. Yo no conozco la imagen en este caso cuando se pelea con los odres de vino, ¿no? Pero sí es verdad que hay una temática cervantina muy, muy interesante. Pero sí es verdad que, como digo, esto es una pequeña pincelada. O sea, etiquetas hay millones y siguen apareciendo. Entonces esto es una pequeña pincelada, pero sí es verdad que se le hace un guiño a Cervantes en muchas ocasiones. Bodegueros de Sanlúcar y bodegueros de Jerez y sobre todo gente del mundo de la vitivinicultura, incluso fuera de Andalucía, ¿no? de regiones de La Mancha y tal. Y si usted me permite, ¿cuál es su nombre, por favor? Don Jesús, si usted me permite, claro, él por razones de brevedad yo creo que ha extractado y las más significativas para el concepto que hoy va a desarrollar. Pero en abril, como ha dicho don Alberto, también vamos a dar otra conferencia que se va a titular Don Quijote y Sevilla, o Cervantes, Don Quijote y Sevilla. Y ahí, si usted, don Jesús, viene, verá que aparecen también etiquetas y van dirigidas exactamente a cuál es la figura, no solamente de Sevilla, de Don Quijote, de Cervantes y de ese mundo cervantino en esa época de esta Baja Andalucía. Bueno, yo con permiso, presidente, voy a robar tiempo para hacer 4 observaciones. Sí. La primera, se habla... Decía que voy a hacer, con permiso, 4 observaciones. La primera, habéis visto licor de limón y todos hablamos de limoncello. Señores, en España se fabricaba el licor de limón casi al mismo tiempo, incluso antes creo, que en Italia. La segunda observación es la belleza de las imágenes. Es una lástima, como dice Rafael, que no tengamos la firma de los pintores, quizás muchos de ellos como los escritores negros, porque hubo que haber una gran calidad en el pintor para plasmar esas figuras que hemos visto. La tercera, habéis visto el famoso coñac español. Hubo coñac español, señores, hasta que Francia ganó la pelea en la cual coñac era solamente el que se producía en Francia. Eso fue aproximadamente por el año de 1945-50. A partir de entonces en España tenemos brandy. Y otra cosa, habéis visto manzanilla también en Jerez. Manzanilla ya desde que Sanlúcar ganó la denominación de origen, solamente se puede producir
en Sanlúcar de Barrameda. Y es lo que yo quería, a donde quería llegar. Es decir, tenemos en esta cromolitografía, y otras que no son cromolitografías, Rafael, una verdadera lección de la evolución social de nuestra, valga la redundancia, sociedad. Gracias. Simplemente matizar, en el tema de la manzanilla de Sanlúcar o de Jerez, durante el siglo XIX las falsificaciones estaban a la orden del día. O sea, en Sanlúcar se ha hecho champán, se ha hecho Oporto, se ha hecho Burdeos, se ha hecho vinos del Rin, se ha hecho vinos de Chiclana, se ha hecho vinos de todo tipo, pero es que en Santander se hacía manzanilla. Los vinos, y Jerez igual, o sea, había casas bodegueras que tenían casas en Portugal y podían distribuir su Oporto, pero había otras que no, que directamente cogían un formulario que era forma de hacer Oporto y hacían un Oporto y lo etiquetaban y lo vendían, además con una etiqueta de grana y oro. O sea que el tema de la falsificación de los vinos en el XIX, eso sí que es de tesis doctoral, porque todos utilizaron, como le digo, encuentro etiquetas de Sanlúcar, un Burdeos hecho de Sanlúcar. Yo soy aficionado porque llevo gran parte de mi vida entre Puerto Santa María y Rota, y por trabajo pues prácticamente en toda la provincia de Cádiz, ¿no? Y bueno, soy un gran amante de aquella tierra como mi tierra, que es Sevilla. Más yo entiendo que hay un marco que es Huelva, Sevilla y Cádiz, y creo que somos una familia un poco enfadada, pero en definitiva la familia prevalece y nos queremos, ¿no? Me refería a los vinos que hoy están de moda. Hoy sabemos que los vinos los olorosos, los amontillados, los vinos de más de 30 años se están valorando, se están vendiendo más que nunca y a unos precios. ¿Por qué? Porque hay un cierto público que valora la calidad, y esa calidad se ha conseguido a base de los años, ¿no? Como en Rute los aguardientes, como en La Rioja los tintos, como en Ribera. Yo creo que las falsificaciones al final han quedado todas en el camino, sí, y bueno, lo que prevalece son los grandes vinos. Simplemente y son cosas que la picaresca, nuestra picaresca, exactamente. Tenemos que cuidar nuestros vinos, que yo creo que son inaborrables. Bueno, tenemos los mejores vinos del mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Acercarse a la enología ahora mismo es acercarse a un mundo increíble, increíble. Se están recuperando, bueno, ya no solo soleras importantes y vinos, como él dice, los Vinus Optimum Rare Signatum, que son vinos con más de 30 años, verdaderas joyas enológicas, sino que se están recuperando las cartas antiguas de vino, antiguas tintillas tintillas de Rota, antiguos vinos de añada. Se están haciendo vinos, vinos de todo clase, incluso vermú. Se está recuperando el antiguo y clásico vermú jerezano, ¿no? O sea que verdaderamente se está haciendo una labor de la vitivinicultura espectacular y de la enología espectacular. Y esto que hemos visto debe de ir unido, ¿no?, a nuestra historia. No podemos olvidar nuestra historia, y este es el soporte publicitario de la historia de los vinos de esta Baja Andalucía. Muy bien. Todavía conservo en casa una botella de vino Quina San Clemente. Sí, de López Hermanos. Sí. Sí. Es cierto. Estamos paralelos. Bueno, las bodegas en Jerez se está haciendo de vinagres de 30 años, de 50 años. Vinagres espectaculares, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época muy bonita, muy bonita y muy fructífera para el mundo de la bodega y el mundo de la enología, para la gastronomía, para el turismo. Hay un crisol ahí de variedades magnífico. Muy bien. Pues darle las gracias a las personas que me acompañan en la mesa y a todos ustedes. Ha sido una magnífica conferencia histórica, en este caso de los vinos, pero podría haber sido perfectamente encuadrada dentro de la historia en general de España, y sobre todo del sur, ¿no? Muchos estudiantes deberían haber estado aquí para aprender parte de la historia de España, que se ha narrado perfectamente.
Muchas gracias, don Rafael Montaño García. Muchas gracias a la Fundación Domínguez Lobato por su presencia. Estamos cumpliendo con lo que hemos escrito y dejado constancia de ello. Admirablemente. Muchísimas gracias. Como no, a mi querido don Ángel Alberto Núñez Moreno, que como digo es el auténtico padrino de toda esta labor que estamos realizando, y a don Francisco Pérez Morón por su magnífica intervención en todo momento. A todos ustedes, muchísimas gracias y les esperamos en la próxima conferencia. Gracias y se levanta la sesión. Gracias.